este nuevo episodio de los ascendentes, en el cual vamos a estar viendo ascendente en Acuario, un ascendente que amamos. En el episodio anterior habíamos visto el ascendente en Leo, así que como venimos trabajando por ejes, ¿no? Ascendente en Capri, ascendente en Cáncer, ahora nos toca el opuesto complementario a Leo, que es Acuario, ¿sí? Así que voy a comenzar diciendo algunas cositas que me parecen interesantes del ascendente en Acuario y después las dejo a mis compañeras poder también que puedan comentar lo que les parece a ellas. Bueno, a priori es un ascendente que muchas veces suele ser como muy costoso de vivenciar, ¿no? Sobre todo porque vivimos en una sociedad muy capricorniana, muy saturnina, donde hay muchas normas, muchas leyes, donde si sos el raro, sos un freak, y quedas como medio fuera de la sociedad y quedas excluido. Entonces, hay que ver cómo lo vivencia la persona y en general vamos a ver que los ascendentes en Acuario nacen, además de ya tener un contexto social, cultural como muy tradi, nacen en familias en donde también esto está, ¿no? Familias en donde, no sé, hay que estudiar una carrera universitaria para ser alguien en el mundo, en donde tenés que ganar esta cantidad de plata, en donde tenés que vivir siempre en el mismo lugar, en donde tenés que casarte y tener hijos, ¿no? Como muy fuertes los mandatos sociales más tradis. Y en general las personas ascendentes en Acuario nacen en estas familias y vienen un poco a romper, ¿no? Con lo que se viene dando a nivel, sí, a nivel sistémico y a nivel hegemónico en lo familiar. Entonces, por eso digo que es muy difícil a veces vivenciarlo, porque muchas veces suele haber una especie de rechazo de las familias en relación a esta propuesta, en relación a esta particularidad, y la persona puede obviamente sentirse muy mal con eso, ¿no? Porque no todos tenemos como una autoestima como para decir, bueno, me banco que mi familia me rechace, que la sociedad me rechace, ¿no? O mismo, algo muy común que también le pasa a la ascendente en Acuario, que es que no termino de encontrar un grupo de pertenencia, ¿no? Que ahora lo vamos a ver con estos dos personajes, que a los dos les pasaba lo mismo, tanto a Marx como a Bowie. No termino de encontrar un grupo en el cual me siento cómodo, en el cual siento que puedo ser yo, ¿no? Entonces hay todo un tema en relación a poder vivenciar mi particularidad, mi personalidad y todo lo increíble que tiene Acuario y la tensión entre cómo eso no es aceptado social o familiarmente, ¿no? Total, considero además que, bueno, siempre hay que ver cómo acompaña la carta, más sobre todo si tenemos un buen componente de tierra, que ahora vamos a ver en ambas cartas justo se da, un sol en Capri, en la de Marx un sol y luna en Tauro, pero más allá de todo eso, el ascendente en Acuario al venir de esta 12 en Capricornio, bueno, hay una sensación de mucha también rigidez, siento, ¿no? Y hay algo de lo acuariano que invita como ese salto al vacío y a explorar algo que no tiene tanto que ver con el orden de Capricornio, justamente porque Capricornio también es orden, ¿no? Y Acuario viene como a desordenar un poco el abanico más tradicional Capri, que obviamente igual el antiguo regente de Acuario es Saturno, por ende hay algo en Acuario que es muy rígido también y es muy estructurado, y eso para eso tenemos que buscar tanto dónde está Saturno y dónde está Urano, y ahí podemos ver si la persona estará más identificada tanto con Saturno o con la parte más uraniana. Si hay un Saturno más dominante, bueno, es interesante la propuesta de un ascendente en Acuario, donde es como, bueno, saltar al vacío y traer un poco de novedad también. El tema es que vivir en este mundo y ser una disidencia acuariana no es algo sencillo, o sea, nos la pasamos enjuiciando a lo disidente, ¿no? Porque justamente nuestra sociedad se organiza mucho desde Capri también. Entonces, bueno, es copada la propuesta de un ascendente en Acuario, donde a priori hay también hay una invitación a la rebeldía también, a la rebeldía, a romper con el orden preestablecido y a traer novedad. Eso lo vi mucho también en consulta, cómo el ascendente en Acuario trae novedad, por lo menos al clan. Es como si el clan necesitase, vieron, me gusta mucho usar como el término de refrescar pestaña, ¿no? Como cuando estamos en Google y actualizamos la pestaña, bueno, como de repente con un ascendente en Acuario está esta propuesta de, bueno, hay cosas que se quedaron viejas, como el árbol quedó viejito y hay que traer algo nuevo, algo distinto que rompa y que innove sobre todo. Sí, creo como que en el ascendente en Acuario, además de venir de la 12 en Capri, acá justo en esta carta, en la de Marx, no aparece,
porque la matriz está desordenada, pero el ascendente en Acuario tiene una 4 en Tauro también. Entonces este salto al vacío también, viniendo de una 4 en Tauro, es muy fuerte, porque viene de lo conocido, ¿no? Viene de ese lugar seguro, de eso que para mí al ser conocido es como, tengo los pies sobre la tierra, no puedo salir de lo conocido. Y supongo que también eso es como que da un poco de miedo, ¿no? El salto al vacío. Justo como decías, Ju, esto del ser disidente, el volverse loco también, pienso. Como de todo eso conocido, traer energía acuariana a este plano es volverse loco en algún punto, pienso. Es Re. parte. Re sí. Re interesante eso que decís de la 4 en Tauro, Ro, porque o sea, es como, si no podemos dejar de pensar a la propuesta de los ascendentes desde la matriz, y bueno, una 4 en Tauro claramente va a hablar de algo más asentado, ¿no? Y además no podemos pensar que Acuario y Tauro se quieren demasiado, ¿no? Es como que son dos energías que están en tensión, de hecho cuadran en algún punto, ¿no? Están en cuadratura. Y me parece interesante, yendo a la carta de Marx, cómo él, igual de todas formas, o esta fue mi sensación, por lo menos, y mi lectura, como articula estos dos lados, ¿no? Como, bueno, como de repente él, muy ascendente en Acuario, critica, ¿no? Como el orden preestablecido en algún punto, ¿no? Eso es como fantástico. El ascendente en Acuario viene a decir como medio todo este sistema está mal, ¿no? Como, y tenemos que reorganizarlo, y cómo también lo hace siempre desde el capital, ¿no? Bueno, justo leía un poco de la bio y de su obra, y bueno, me parecía tan loco como su primera obra, su principal obra, que es El Capital, justamente, ¿no? Como con un sol y una luna en Tauro en casa 2, donde de alguna manera mi sensación cuando veía un poco la carta era que él articulaba, ¿no? Como ascendente en Acuario, esta rebeldía, este traer novedad, este innovar, revisar, y sí, como refresh también, sobre el capital, ¿no? Tauro, Sol y Luna en Tauro, en casa 2, y el regente de este ascendente está en 10, o sea, se lo trae a la sociedad también en algún punto, ¿no? Sí. Eso, cómo acá la mirada juega desde lo colectivo todo el tiempo. También al tener dos planetas transpersonales en la 10, como eso se vuelve el centro de la carta, como llevarlo a lo colectivo, no solo quedármelo para mí, mi mirada. Además de venir de la 4 en Géminis, como decía Ro, todo este componente intelectual se lleva al máximo. Yo creo que potencia un montón este ascendente en Acuario, esa 4 en Géminis. Y también en relación a lo que planteaban y a lo que decía Juli de cómo él revoluciona y cómo lo que decías vos, Ju, de cómo las dos Julis, cómo lo pone en la sociedad. Bueno, él fue excluido, también leía en su biografía, lo expulsaron de 3 países diferentes, ¿no? Como que en un momento él no podía entrar a ningún lugar, todos lo rechazaban, no podía conseguir trabajo, o sea, como que también sufrió mucho por eso, ¿no? De hecho, también leía que él muere pobre, o sea, muere pobre, eh, fueron 11 personas nada más a su funeral, y después, una vez muerto, recogen su obra y empiezan a ponerla en movimiento, pero el chabón, tipo, se murió sin ver el impacto de que todo el mundo conozca quién es él, ¿no? Él nunca vivió como la fama, ¿no? Nunca vivió esa parte leonina, ¿no? Como que también él vivió como una vida muy sacrificada, ¿no? Pienso en relación a, más allá del ascendente en Acuario, ese sol y luna en Tauro, nunca teniendo plata. Como que un sol y luna en Tauro en 2, y nunca tener plata. De hecho, él decía en la biografía que su familia y él vivieron la extrema pobreza hasta bastante grandes. De hecho, él siempre tenía que pedir plata prestada, ¿no? De hecho, el Guaitán en su libro Alumbra la Luna da este ejemplo para la luna en Tauro, porque dice Marx tiene luna en Tauro y siempre la relación con su mejor amigo fue que él le prestaba plata. Entonces, ¿cómo se ve en la luna en Tauro, por ejemplo, esto de plata igual a cariño, no tan fuerte, y cómo a la luna en Tauro le pasan esas cosas, ¿sí? Y cómo eso, ¿no? El chabón quedó como un disidente, pero en su vida fue como qué sufrimiento de haber tenido con todo ese Acuario, que nadie lo incluya, ¿no? Y con toda esa 2, sin tener plata también, pienso. Sí,
Tremendo. Es tremendo cómo, siendo Sol y Luna en Tauro, con un ascendente en Acuario y Neptuno en 10, cómo, o sea, quedó en la historia todas sus ideas fueron lo que quedaron, como dijiste. No vivió su parte como de ser famoso, y lo que se plasmó fueron las ideas, ¿no? Y es muy loco que esté totalmente atravesado por el tema del recurso. Por lo económico, es realmente de manual, ¿no? Como el Neptuno en 10, como el socialismo, es como... Re Neptuno en literal. 10. Re Neptuno en 10 es como la parte muy, muy revolucionaria y de izquierda del chabón, diciendo como, aparte, cómo le interpela desde su vivencia, ¿no? Porque él desde su experiencia vivió lo que es ser pobre, vivió lo que es la mierda del sistema capitalista, de cómo, no sé, laburas 12 horas y te dan un mango, y el que es jefe se queda con todo, ¿no? Y toda su obra, él hace desde su propia vivencia. Eso también, como que su carta es muy clara, ¿no? Es clarísima. Además de todo, me quedo con varias cuestiones. Ascendente en Acuario, él era judío también, ¿no? O sea, y judío en ese entonces, ¿no? Como, bueno, también ahí hay otra minoría, otra disidencia. Y me quedé pensando en esto que traía Ro, de cómo sus ideas fueron plasmadas. Bueno, tiene un lindo convito en 3 también, ¿no? Como ahí muy interesante, y de hecho, bueno, él está definido, además de economista, es sociólogo, periodista, ¿no? Y está en unas páginas también, y obviamente está definido como intelectual. Y es que sí, o sea, ascendente en Acuario, planetas en casa 3 bastante dominantes, Urano en el medio cielo, ¿no? Que encima es como medio caracterología sagitariana. En algún punto, bueno, es claro cómo se fue articulando, ¿no? Siento que de repente no hay tanto una separación de los condimentos de su carta, sino como él la fue articulando, claramente de una manera inconsciente. No sé si sabía su carta natal, digamos, pero no, y lo fue como dispositando de estas distintas maneras, y me quedo con la idea de cómo lo taurino también se puede presentar desde la carencia. Porque uno ve Tauro, ¿no? Y ya cree como abundancia material, económica, ¿no? Como, y no, de repente lo taurino también puede tener una fuerte carencia. Entonces, porque yo, no sé, a priori veo una luna en Tauro y ya, qué sé yo, podés estar creyendo de, ay, bueno, de vuelta, nació en un sistema familiar de mucha abundancia, y estamos viendo que no. Encima es un sol y una luna en 2, y si es astrología más de manual, a priori ya lo ves y capaz te quedás con esta idea. Y creo que acá es lo claro de no asumir nunca nada, ¿no? Y poder ir viendo los distintos símbolos que toma la carta natal. Sí, y sin embargo lo significativo que es eso para él, ¿no? Porque él no tiene guita, pero hace toda su obra, o sea, vos lees la biografía y todo el tiempo aparece plata, plata, él escribe sobre esto, no tiene, ¿no? Como la 2, por más que estés de la carencia, tiene un protagonismo tremendo, ¿no? Que también eso es interesante de ver. Che, esta carta puede estar fuerte, pero no por su abundancia, sino por su carencia, y cómo a partir de la carencia el chabón crea una obra, cómo a partir de la carencia en todo, en general, creamos como que lo sobrecompensamos, ¿no? Me recuesta, no sé, el tema con mi cuerpo, y estudio un montón sobre eso, ¿no? Me recuesta el tema con la guita y hago todo esto. Y pienso también en esto de la carencia, este Saturno que él tiene en uno, ¿no? Vieron que las cartas muy saturninas muchas veces también tienen un componente como muy de lo restrictivo, de la carencia, de lo que no. Y ese Quirón Plutón en uno también que él tiene, o sea, el convito en uno y encima interceptado, con Pisces interceptado ahí, es como de mucho sufrimiento. Por eso yo también me pregunto cuánto debe haber sufrido Marx con un montón de ideas, queriendo plasmarlas en todos lados y sin que, o sea, que te nieguen poder entrar, ni siquiera que te echen de varios países, ¿no? Ya aún siendo pobre, ya aún no teniendo un mango, como ahí también se ve la presencia muy plutoniana y quirótica, ¿no? De una vida muy dolorosa y una vida muy difícil también. Sufrida, sí. Muy sufrida, totalmente. Sufrida, total. Tiene una carta como power, ¿no? Como si Quirón, Saturno y Plutón en uno. Interceptadito también, ¿no? Ese es otro tema que no vimos, pero está interceptado, o sea, tiene una carta como con mucho power ahí intenso, y bueno, creo que también se traduce en esto que Fran traía al principio de su dolor. Y me quedo como, esto capaz es hasta algo más banal, ¿no? Pero pienso en cómo él hablaba mucho, ¿no? Bueno, el trabajo humano y cómo el trabajo humano producía valor, etcétera.
Y también cómo aparece el tema de la explotación, ¿no? Cómo el capitalismo explota al trabajador y este tema de la explotación con tanto Tauro también, ¿no? Que bueno, siempre en clase trabajamos con la idea de lo taurino como, bueno, una energía que a priori nos invita a, sí, el contacto con necesidades que no tienen que ver con el orden del capitalismo. Justamente Tauro se aleja por completo o intenta por lo menos alejarse, no desde lo económico, porque desde lo económico podemos pensar que se asemeja un montón, pero sí en Tauro y en la posibilidad del disfrute que trae lo taurino, ¿no? Que obviamente que hablar del disfrute en un capitalismo salvaje y hablar de disfrute en un capitalismo que todo el tiempo nos quiere productives y nunca tolera este descenso, ¿no? Como de la productividad, también es interesante a raíz de lo que él, bueno, invita, ¿no? Y ahí también podemos ver cómo ese nodo norte entonces puede traer esa propuesta, ¿no? Una propuesta más taurina que se vuelque en el colectivo, digamos, no solo en mí y en mi carencia. Eso me parece súper. A mí recién estaba mirando la carta con lo que decían y veía cómo la 2, con esto del recurso, está en Aries, con un ascendente en Acuario, ¿no? Una 2 en Aries, con un Marte en Cáncer y una Luna en Tauro. Es como que su lucha iba por ahí, su lucha iba por, con un ascendente en Acuario, la igualdad de recursos, el poder que todos y todas tengamos las necesidades básicas, ¿no? Creo que eso, o desde su lucha me parece maravilloso, o el verlo como una lucha para él. Si se la pasó estudiando el tema, o sea, toda su vida se lo dedicó a eso. Re sí. Y con Además, el ascendente en Acuario, sí, vamos, dale. No, que decía que además como esto se intensifica cuando hay algo en uno, por ejemplo, hay algo en mí que me duele tanto y que me resulta tan doloroso y profundo como un Plutón en uno, Saturno, Quirón. Eso tiene que salir por otro lado y creo que encontró la forma totalmente. Eso. De que eso salga. Sí, sí. y playó también con esa Lilith en Géminis y en 3, ¿no? Como todo el enojo, toda la furia, listo, ¿sabes qué? Te escribo todo esto. Por aquí. Claro, como la Total. por acá. Claramente le encontró una muy buena forma de sublimación, pero bueno, yo me sigo preguntando cómo habrá sido para él vivir todo su dolor y toda su dificultad emocional, ¿no? Completamente. Bueno, ¿cómo? Porque escorpiana, digo. Claro. Me quedo pensando Queda la duda. ¿Cómo hubiese sido ser la terapeuta de Marx, no? Creo que en uno de los capítulos de Ascendentes hicimos eso, como cómo hubiese sido ser la terapeuta de, ay, no me acuerdo, de los primeros, Ascendente en Capri, de Evo, porque decíamos, sí, obvio, una persona que es presidente, que se banca todo, como, es re alabada también por la sociedad, pero che, ¿cuál es el lado B de esto, no? Creo que pasa mucho con los íconos, y es muy loco como siempre vieron los famosos, después ves su vida y tienen vidas durísimas, ¿no? Como esas personas que se convirtieron en íconos, muchas veces, no sé, muerte, suicidio, exceso de alcohol, ¿no? Como unas historias que vos decís, che, ¿qué onda, no? Como cuál es el lado B de todo esto, no sé. Bien, total. ¿Pasamos a la próxima? Dale. Vamos con la carta de Bowie. Bowie que lo amo fuertísimo. Otro acuarianísimo. No puede más. Ya, o sea, yo no puedo dejar de pensar en su cara y como él se dibujaba el rayo en el medio de la cara. Es como. Es espectacular. Es espectacular. Ahí es como, yo siempre digo, le quiero proponer un casamiento a la astrología. Es con la única persona que me casaría, que ni siquiera es una persona, ¿no? Como. Con el ente. Total, el ente astrológico. Por suerte no es una persona igual. No, Dios mío, lo que le depositaríamos, hermano. Por suerte no. Full terapia. Siempre. Bien, con la carta de Bowie, bueno, amo como el eje Leo Acuario está tan presente, ¿no? Luna en Leo, ascendente en Acuario, y como a él le pasa algo medio parecido de que no terminaba de encontrar como un grupo de pertenencia, ¿no? Como que no se sentía cómodo en su familia, no se sentía cómodo en ningún grupo de bandas, ¿no? Cuando también investigaba un poco sobre él quería encontrar como algo grupal para estar, para poder producir, y nunca sentía cómodo, y al final terminó entendiendo que tenía que ser solista, ¿no? Como algo de Leo Acuario, de bueno, no, capaz no tiene que ver con lo grupal, porque nosotras siempre decimos, ¿no? A Acuario le recuesta lo grupal.
Igual con una luna en Leo, quizás, ¿no? Terminó como comprendiendo de que había algo de la propuesta más solitaria, bien capricorniana también, ¿no? Solitaria, de él produciendo solo, y como también pienso en él como la estética, ¿no? Ascendente en Acuario, ascendente como máscara, ascendente como cara, como imagen, termina siendo igual de importante que su obra, ¿no? Porque lo que le dicen a Bowie es que al final era igual de importante como él caía vestido, que era un personaje total, a que lo que tocaba, ¿no? Como que la estética, no sé, flasheó también con ese Venus en Sagitario, obvio, muy cerquita al medio cielo, no puede más, ¿no? Como esa estética tan como zarpada, increíble, esa cosa de Venus en Sagitario, medio abundancia de belleza o abundancia como de esa cosa, sí, atractiva, ¿no? Pero atractiva es de lo disidente, eso me llama la atención, ¿no? De que él es atractivo, que llama mucho la atención, que vos lo ves y no lo puedes parar de ver, pero no porque sea hegemónico, porque de hecho era lo menos hegemónico del mundo, Bowie, sino por ser completamente disidente y diferente, ¿no? Sí, sí, total. Pienso en lo marcado que está Saturno acá también, porque si nos fijamos, conduce a todos lados Saturno. Es el regente de su Sol, está conjunto a su Luna, y bueno, el antiguo regente de Acuario es Saturno también. Entonces pienso en esta mezcla un poco que creo que habla mucho como de la tensión de Saturno y de Urano, ¿no? Como tensión Saturno-Urano. Donde, bueno, como desde, porque creo que él también, a ver, con este sol en Capri, esta luna en, Saturno, iba a decir, esta luna Saturno, él plantea claramente como, bueno, muchísima estructura y como, nada, creo que hay algo de lo capricorniano y lo saturnino de este ponerse una meta, plantear objetivos, ¿no? De mucho estatus también, de alguna manera. Creo que él que generó como un estatus social distinto. Y me quedo pensando también en, bueno, cómo se le habrá dado la atención de Saturno y Urano, porque si se fijan, es un Saturno súper dominante y es un Urano en 4 también. Entonces, digamos, si entendemos también la casa 4 como una casa de segunda base psíquica, ¿no? Que forma este complejo lunar, creo que, bueno, él también debe haber sufrido un poco esto que hablábamos del sufrimiento acuariano, ¿no? Y de ser distinto. Entonces, me pregunto, ese sol en Capri, ¿qué onda? Primera edad también, ¿no? ¿Habrá sido este lugar más de contención, de mantener contenido lo acuariano, o en algún momento dado, bueno, claramente explota y él se deja vivirlo en algún punto, ¿no? Sí, la verdad que con una luna Saturno y un Urano en 4, me imagino que no debe haber tenido una infancia muy Amena. amena. Sí, luna medio Sí. Plutón, o sea, no sé si llega, porque Plutón está Ahí. en 12 y la luna está en 3. Sí, sí. O sea, Justito. justísima. O Pero sea, bueno, está 11. ahí. Más un Saturno, Plutón. Pero sí, me llama la atención. Yo pienso, porque también recién leí algunas cosas de la bio, ¿qué onda el tema del cuerpo, no? Leí ahí que él lo internan en un momento por un problema de una arteria que estaba como completamente bloqueada. Y pienso también con esta luna Saturno en 6, como también hay algo del servicio muy fuerte en esta carta, ¿no? Como de, bueno, hago mi obra, muy 12-6, se la entrego a la sociedad, ¿no? Como termino siendo un ícono en el cual, no sé, capaz muchos jóvenes pueden inspirarse para, por ejemplo, rebelarse, para ser disidentes, porque el chabón era un varón que se vestía de mujer en esa época, en que nadie lo hacía, ¿no? Era como súper acuariano y el chabón le encantaba y era un ícono de vuelta para mucha gente que capaz no se animaba a hacerlo o que no se animaba a ser distinto, porque de hecho él fue muy alabado por esa diferencia después y creo que eso también es no sé, es como una puerta que él abre para un montón de otras personas, ¿no? Pero bueno, obviamente yo creo que hay una pregunta en relación a qué tanta autoexigencia seguramente él podía llegar a tener con esa luna Saturno, con ese Sol Capri Marte, en relación a su obra, que tiene que salir perfecto, que yo tengo que estar impecable, y que tampoco registro del cuerpo podía llegar a ver, porque a mí me parece mucho esa imagen, ¿no? Como casi que no hay agua en esta carta, hay un Júpiter, Quirón, nada más. Bueno, a mí me llama mucho la atención Sol en 12 y Sol Neptuno,
como ese lado sensible también, porque siento que al tener tanta exposición y ser conocido por tantas personas, como que adentro se deben mover muchísimas cosas. Y por un lado esta luna Saturno que rigidiza y por otro lado un sol Neptuno que disuelve un montón de cosas. Re. Como está tirado por esos polos. Y, sí, total. Cómo se van dando ambos, ¿no? Yo justo leí recién, me quedé pensando en esto que había dicho antes, y él nace en una familia como también clásica, y parece que a los 9 años él entra a un colegio y a los 9 años lo invitan a formar parte de un coro. Y cuando él se postula, digamos, parece que su voz estaba como digamos, era como bastante interesante, la mencionaban, y que cuando, bueno, él entra en el coro y forma parte, después los profesores le aproximan que su manera de actuar y su manera de cantar era extremadamente y vistosamente a la vista artístico, y que es ahí, ¿no? Lo artístico, como aparece ascendente en Acuario, el arte, y la luna en Leo también está muy relacionada con lo artístico. O sea, es un eje que habla mucho de lo artístico con Urano, ¿no? Como la propia creación también. Y cómo, bueno, a partir, evidentemente, de este clic que le hacen, ¿no? De decirle como, bueno, él era artístico y que era sorprendente para un niño de la edad, eso también es muy acuariano, estar como adelantado para la edad, ¿no? Como un niño de 9 años cantando increíble, bailando increíble, y es a partir de ahí que él empieza como a dejarse, bueno, mostrar si se quiere todo este costado más freak out acuariano. Sí, Luna Saturno en Leo, ¿no? Como que el chabón era un niñito ahí todo capricorniano, me lo imagino, y todo Sí. creativo, que le salía todo re bien, porque se esforzaba. Pero al mismo No sé. tiempo sentir esto, que no encajas tanto, como, aunque seas de este lado, el histrionismo y todo, como hay algo que va más allá de, más adelantado que mi entorno, entonces hay algo raro, como... Sí, como los dos lados, sobresalir. sobresalir, claro. Sí, y Acá, aparte, sí. ay, perdón. No, 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 vos. No, estaba pensando cómo también en esta carta, como en la que vimos antes, también está la 2 en Aries, como que se vuelve a generar lo mismo en la matriz y Es de verdad. cómo con justamente su lucha, volviendo a la misma interpretación de la 2 de Aries en sí, con un Sol-Marte, pensaba como también el hecho de expresarse, ¿no? Esto de ser un hombre que se vestía de mujer, como de romper con la imagen, me parece como que también un poco era esa su lucha en ese sentido, como de inspirar, de demostrar, de decir soy esto y está bien. También debe haber sido bastante complicado, desde una luna Saturno en Leo debe haber sido como toda una propuesta Re, Sí, aparte pensemos que él es del 47, o sea, es del Sí. 47 y el chabón, aparte, pienso en esto que yo decía, que se vestía mujer, pero en realidad era como eso, la androginia, ¿no? Lo no la binario, androginia, porque sí. no es que había un género, ¿no? Como que el chabón mezclaba todo. También flasheo Sí, con sí. norte en Géminis que él tiene, ¿no? Como la no forma, el no encasillarse en un lugar. em, y algo que quería decir era que también obviamente me llama la atención cómo, o la pregunta de cómo él habrá vivido la despersonalización acuariana, ¿no? Como la ansiedad acuariana, esta cosa de irse demasiado a la cabeza, de irse demasiado a la imagen, porque cuando hablamos de que Urano también tiene que ver con el complejo de perfección, tiene que ver con ese complejo de perfección de la imagen que yo muestro. Entonces él crea una imagen increíble, que es icónica, que pasan los años y sigue estando. De hecho, eso, la gente lo veía por su imagen y no tanto por, o sea, por su música, obvio, porque es tremendo artista, pero igual la imagen que la música. Entonces, ¿qué complejo de perfección o qué despersonalización puede haber llegado a ver en relación a tener que poner una imagen, Sol en 12, que es como más grande de lo que yo soy, Luna en Leo, ¿no? Como que me aparece esa pregunta. Y Sol Neptuno también, como dijo Sí, Julia, malos, o sea, por sí, como, dos. como tomo lo que el colectivo necesita que sea, ¿viste? Como yo necesito que, la gente necesita que haya un icono andrógino que haga esto y yo lo hago.
encarno ese arquetipo que los demás necesitan y capaz tipo, bueno, pero yo qué necesito, ¿no? Me parece esa. Sí, total. Y cómo también se habrá permitido, o no, digo, esto no, no lo vamos a saber, ¿no? Pero digo, siendo una luna en Leo también, qué importante, o sea, la luna en Leo necesita como poder definirse y encontrarse, y la luna en Leo necesita como ser auténtica y genuina con ella misma, ¿no? Es como una necesidad, urge para lo leonino la autenticidad y el dejarme ser yo, ¿no? Entonces me pregunto con eso también, ya que es un sol en Capri y una luna Saturno, hay algo de lo represivo que aparece mucho, el componente de reprimir. Bueno, luna en Leo, ascendente en Acuario, ¿no? Como mi propia obra. Igual creo que él lo encausó, digo, no digo que a priori se reprimió de una, ¿no? Porque claramente se permitió vivirlo. Hay que ver, bueno, cómo actuó este Saturno internamente para él, ¿no? Pero bueno, ahí también podemos pensar, si lo elevamos un poquito, y esto ya es como, bueno, pensar en ese aspecto, bueno, cómo también capaz a partir de eso él pudo generar su propia estructura. Queremos creer también, ¿no? Digo, ¿por qué traigo esto? Por la estructura saturnina. Siempre decimos, tanto Capricornio como Saturno necesitan generar una estructura que hable de sí, ¿no? Y de vuelta acá refuerza lo leonino. Sí, y quizás con ese ascendente en Acuario, esa estructura muta todo el tiempo, o se deshace y se vuelve a construir, como no es estable. Y esa creo que es la propuesta, ¿no? Del ascendente en Acuario, que aprender a convivir con eso y a experimentarlo desde lo sano, y no desde el sufrimiento de que se derrumbe y que vuelva y que se derrumbe. Sí, permitirme ser yo con mi particularidad y permitirme ser un freak, pero creo que también es importante ver cuando ya construí esa imagen y después es como que no me puedo desapegar, ¿no? Porque a mí, no sé por qué me da la sensación, voy a seguir investigando después de esto, de que hay como esta cosa bien saturnina que decía Juli del aprisionamiento, ¿no? Y de que cuando yo creo una imagen tan grande mía, después tengo que estar a la altura de esa imagen. Entonces hay algo de que, no sé, a mí me aparece esa pregunta, de qué tanto el chabón, si se reveló, fue él mismo, creó como algo icónico y después capaz dijo, che, no tengo más ganas de sostener esta imagen tan grande, tan perfecta, en donde tengo que estar como siempre impresionante. Y ahí me llama la atención el regente de su ascendente y el nodo norte en 4, ¿no? Como una propuesta más interna, más de, che, ¿qué te pasa a vos internamente? ¿No? Esa luna en casa 6, como qué pasa con el cuerpo. No sé, me aparecen otras preguntas de, bueno, ¿qué hay más allá de la imagen también en esta carta, no? Sí. Totalmente. Hermoso. Bueno, hermosas. Siento que estuvieron muy copadas las cartas ahí como con Sí, power. tremendo el ascendente en Acuario, me encanta. Buenísimo. Es tremendo. Aguante, amamos Acuario, Leo. Ellos tenían favoritismo, pero es una hija que nos gusta mucho. La interpela también. Obvio. Aparte, ¿vieron esos ascendentes que no sé, te toca un consultante con ascendente en Acuario y decís como, qué bueno, como que me gusta, a mí me gusta interpretarlo. Vamos a hacer que rompa todo. Claro, vamos a ver dónde está para él. Bien. Bueno, hermosas, muchas gracias gracias por participar. Sí, a ustedes. A ustedes. Siempre. Bueno, Es un placer para nosotras. Amamos. Bien, y gracias a ustedes que están del otro lado por estar viendo esto. Así que después nos cuentan qué les pareció y también si quieren compartir otras cosas. Les mandamos un abrazo. Y nos esperamos en el próximo episodio. Chao. This is ground control to Major Tom.